La Gran Rebelión, capítulo 28. El superhombre. Finalmente, lo que nos salva al mundo es el amor encarnado en el superhombre, que siendo perfecto, desciende hasta la materia para redimir al ser humano debidamente preparado con sus 4 cuerpos existenciales creados en la alquimia. Además, por su gran compasión, Él mueve la balanza del destino para auxiliar a la humanidad. Aunque todo este proceso suponga un desconocimiento total de las masas, pues es una labor íntima y secreta en la gran obra por la voluntad del Padre. Los esfuerzos del iniciado para convertirse en superhombre son batallas y más batallas contra sí mismo, contra los tenebrosos, contra el mundo y contra todas las miserias de esta dimensión en que vivimos. Un códice de Anáhuac dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade: no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Lo primero que se necesita es crear al hombre, antes de poder integrarlo con lo divinal, para que surja el superhombre, porque el animal intelectual no es el hombre real. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos verificar el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. Así lo indica el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sin embargo, el animal intelectual hasta la fecha no ha demostrado ni siquiera ser rey de sí mismo. Si no es rey de sus propios procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a su voluntad, mucho menos podrá gobernar a los peces del mar, a las aves de los cielos o a las bestias de la tierra. No podríamos aceptar al hombre convertido en un esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo, a la deriva de las fuerzas de la naturaleza. O se es rey del universo o no se es, y si no se es, queda demostrado así que no ha llegado todavía al estado del hombre. La praxis de la creación del hombre está al alcance de todo aquel que se lo proponga denodadamente. Dentro de las glándulas sexuales en todo animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para la creación del hombre real. Pero estos gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, es imprescindible cooperar con el trabajo del sol que está haciendo para crear hombres. Una vez conseguido el estado de hombre legítimo, se debe seguir trabajando con el propósito de eliminar al agregado psicológico dentro de todos los niveles del subconsciente, porque si así no se procede, fracasaría y se convertiría en un aborto de la madre cósmica o Johannesmusen. Hoy en día, la perversidad llegó al máximo. No hay interés por la cooperación solar. Los tiempos negros en que vivimos hacen que los engendros más maléficos pululen por dentro y por fuera en nuestras sociedades humanas. En tales circunstancias, ¿cómo se podría lograr que se desarrollen los gérmenes para crear al hombre y mucho menos al superhombre? La calidad de la personalidad humana y su conciencia depende exclusivamente del material psicológico con el cual es creada y alimentada. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, le confieren a la personalidad del niño el tinte peculiar perverso
de esta época en que vivimos. Si la humanidad no fuera auxiliada, el proyecto solar sería imposible, pero la divinidad nos auxilia y nos envía periódicamente a un superhombre, dentro del cual resplandece el Cristo rojo. El Cristo rojo revolucionario, el Señor de la gran rebelión, que hace brillar la verdad ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desenmascara al anticristo. Rogamos al superhombre para que resplandezca en estas tinieblas en donde se manifiesta la perversión. Aunque las tinieblas odian al superhombre, él prevalecerá como una centella que caerá sobre los perversos. De este modo, el ser humano estará siempre capacitado para colaborar con el sol, desarrollando sus gérmenes solares que llevan implícitos en su ADN como hijos del Dios vivo. Solo así, el hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar la conciencia podrá integrarse con lo divinal. En esta línea, el hombre solar integrado con la divinidad se convertirá de hecho y por derecho propio en el superhombre. Pero no es tan fácil llegar a la cristalización del superhombre. El camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Bueno o malo, bien y mal son relativos. Definimos a una cosa como buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El camino crístico está más allá del bien y del mal. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas, puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, pueden obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Empuña la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. El superhombre, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende. Es el rayo, es la llama, es el espíritu universal de la vida, resplandeciendo en el rostro de todos los avataras en todos los tiempos. El superhombre es el rayo y su palabra es el trueno, que desintegra a los poderes del bien y del mal. La multitud califica al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de las dogmas acostumbradas, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la moral de los hombres serios, porque no le comprenden. Las gentes aborrecen al superhombre y lo crucifican entre criminales, porque no lo entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo, aunque sea malvado. Porque el superhombre es como el brillo de algo que no se discierne y que se diluye en el misterio. El superhombre ni es santo ni es perverso, está más allá de la santidad y de la perversidad. Mas las gentes le califican de santo o de perverso porque no le comprenden. El superhombre brilla por un momento entre las tinieblas de este mundo y luego desaparece para siempre, dejando una huella de luz y de eterno amor.